Esto tiene que ver con el Consejo Nacional Consultivo de Políticas Sociales. Será una firma de convenio marco para trabajar de manera conjunta. Ya está redactado el acuerdo desde ya, así que se procede a las firmas. Allí están tomando fotografía. Vamos a ir convocando a Paula Toledo también, asesora legal de la Defensoría, porque será la moderadora en esta presentación del programa Accionar Identidad. Se ha firmado el acuerdo marco, un aplauso, un convenio marco en realidad, entre la Defensoría del Pueblo, desde ADPRA, y por supuesto el Consejo Nacional Consultivo de Políticas Sociales. Ahora sí, doctor Suárez, doctor Bolox, si quieren descender una vez más, ocupar sus respectivos lugares. Mariela López Pereira, ¿puede ser? La moderadora Paula Toledo, asesora legal de esta Defensoría del Pueblo del Chaco. Bueno. Adelante. Se escucha perfecto. Bueno, para mí es un placer presentarla a Natalia. Venimos trabajando hace varios meses con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ella es la directora del Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales y va a venir a presentar un plan muy interesante que nosotros lo estamos trabajando bien hace unos 6 meses. El plan Acceder Identidad, que no tiene más que la finalidad de garantizar un derecho humano como es el derecho a la identidad. Para no perder más tiempo, y sé que estamos todos bastante cansados, le voy a dar la palabra a Natalia para que cuente en qué se basa este plan. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a Bernardo la invitación. Recién escuchaba, ¿no?, esto de una población especialmente vulnerable. Nosotros también trabajamos justamente para una población que entendemos es especialmente vulnerable porque no tiene acceso al principal de los derechos, como lo vemos y es la puerta de entrada a todos, que es el derecho a la identidad. Trabajamos con personas que no tuvieron inscripción de nacimiento y que por lo tanto no tuvieron acceso a ninguno de los derechos, por lo menos formalmente, porque en algunos casos, desde la informalidad, tuvieron la posibilidad de acceder al derecho a la educación, al derecho a la salud, pero siempre marginados. Una población que transcurrió toda su vida en la marginalidad. Hay un poquito de historia breve, no voy a ser muy largo, pero esto estábamos transcurriendo en época de la pandemia, en el año 2020, y reciben algunos de los ministerios que componen la cartera del Estado Nacional un tuit del compañero de vida de una persona que se llama Olga Argañarás, que no tenía partida de nacimiento, por lo tanto no tenía DNI. En esos momentos su compañero hacía changas y el percibir la UH, que posibilitaba también percibir la tarjeta alimentar y un montón de beneficios, de soluciones y paliativos que el Estado Nacional, medidas que había tomado para poder sostener a esta población atravesando la pandemia, no tenían absolutamente acceso a nada. Esta persona desesperada, tenían 4 chicos, escribe un tuit y arroba a determinadas carteras del Estado Nacional. Entre ellas, en ese momento era Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien recibe, lee este pedido desesperado de esta persona, se junta con el presidente y conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y ANSES, crean, a través de la disposición 1056, un certificado de preidentificación. Este certificado de preidentificación, que no otorga identidad, claramente, permite a esas personas, a través de la toma de datos biométricos, de la toma de las fotografías y de datos denunciados por ellos, la posibilidad de acceder a algunos beneficios de la seguridad social, entre ellos la UH y, consecuentemente, lo que recién mencionábamos.
Olga tenía un juicio de inscripción tardía de nacimiento, iniciado en el juzgado de Morón, que llevaba transitando, yo no me quiero, más o menos 10 años, y un hermano que estaba en su misma situación, pero descreído de esto, ni siquiera habían iniciado un juicio por inscripción tardía. En ese momento la inscripción tardía era obligatoria a partir de los 18 años de manera judicial. Ellos vivían con su abuela, su mamá de muy chiquitos los había dejado, había fallecido, no los había inscripto, y la abuela había sido asesora de que no diga nada por miedo a que le saquen los chicos. Bueno, con los 18 años de Olga, ella comienza todo el periplo de inscripción a través de la vía judicial, que, bueno, claramente no logró, y una vez fue el primer certificado de preidentificación que se entrega a ella y al del hermano, totalmente descreído, que no quería venir ni a recibirlo. Este certificado de preidentificación, luego con la ley 17611, que llamamos de los primeros 1000 días, se desjudicializa y ya se destraba la inscripción por vía la inscripción tardía de nacimiento, pasando a la vía administrativa sin límite de edad. En ese interín, nosotros desde el Consejo cursamos nota de solicitud a los Supremos Tribunales de Justicia de las diferentes provincias para que nos informen cuántas causas tenían de inscripción tardía de nacimiento, porque no sabíamos, no hay un registro de personas sin registro, entonces no teníamos idea por dónde empezar a buscar y a dónde podíamos ubicar y detectar a aquellas personas que no tenían inscripción. Bueno, las diferentes provincias nos fueron informando de diferentes maneras y así empezamos a trabajar lo que nosotros llamamos las bases judiciales. A hoy tenemos casi todas las provincias informadas y más o menos son un total de 15.000 causas, un dato que hay que trabajar. Algunas causas, algunas cortes lo informan solo nominal, por circunscripción, por distrito, bueno, como cada provincia lo tiene dividido, el Poder Judicial. Y otras van por más y nos adjuntan el expediente con toda la información que tienen. En algunos casos, cuando no tenemos esos datos, solicitamos a través, algunas veces de la Defensoría del Pueblo, la nominalización de las causas y solicitamos el domicilio denunciado, el último domicilio denunciado en la causa, para poder hacer un mapa, georreferenciar e ir a buscar literalmente de manera activa, personalizada, a aquellas personas que sabemos no pudieron acceder todavía a su derecho a la identidad. Paralelamente, después de la sanción de la ley 17611, empezamos a generar lo que llamamos bases administrativas, a través de los registros de los diferentes organismos de gobierno, como son salud, desarrollo, educación, que sí asisten y dan respuestas desde sus diferentes carteras, pero que no toman el registro del no. El no para nosotros es el dato fundamental y lo que les pedimos es esto, por favor, trabajemos conjuntamente en el registro y detección de aquellas personas que no tienen. Más allá de brindar el derecho correspondiente, registremos ese dato, tomémoslo y trabajemos conjuntamente para que esas personas puedan acceder a su derecho a la identidad, para no tener que estar permanentemente en esta situación de marginalidad total. Ahí escuchaba el tema hoy con las comunidades y el COVID. Las personas en época de pandemia no podían registrarse en el vacunate. Nosotros en provincia de Buenos Aires había un registro del Ministerio de Salud que era el vacunate. No podían el cuidar para transitar, bueno, no podían. Hicimos un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para que dentro de las opciones de registro incorpore el certificado de preidentificación. Entonces, con aquellas personas que habíamos podido avanzar en la obtención del certificado, continuábamos articulando y acompañándolas en la posibilidad de la registración y la vacunación. Porque en algunos vacunatorios los vacunaban, pero después no sabíamos si tenían 1, 2, 4 dosis y cuándo tenía que darse la que viene. En ese momento te avisaban cuando tenías que volver a vacunar. Bueno, eso fue todo el proceso que nosotros fuimos viviendo y la experiencia en esta política que hasta hoy no existía, que es una política clara del Gobierno Nacional. Bueno, desde la logística y la organización del programa, como lo dije, trabajamos para la detección y acompañamiento como palabra fundamental del éxito del proceso, porque los que venimos trabajando en esto sabemos que si no hay un acompañamiento casi cuerpo a cuerpo, les podría decir, esto no tiene un final feliz. Las personas quedan en el camino, el Estado pone barrera tras barrera tras barrera. Ellos se justifican de por qué no acceden, pero en realidad nosotros tendríamos que hacer
un mea culpa de por qué no acceden. Entonces trabajamos, porque lo entendemos que es una política transversal y que no hay manera de que uno solo de los ministerios o carteras provinciales o nacionales tenga la capacidad de dar respuesta de manera integral, para que llegue la política real a la gente. En eso, a nivel provincial y también municipal, firmamos los acuerdos correspondientes y conformamos las mesas interministeriales o locales para que desde la mesa se constituya esa base que decíamos única de registro de personas que no tienen registro, para poder trabajar diferentes formas de abordaje en función de las diferentes realidades. Una de las realidades son las comunidades indígenas, por ejemplo. Recién hablaba con el presidente, con Leonel, y me decía que habían trabajado con comunidades de gitanos. Otra realidad son las personas que viven en tejidos urbanos, que tienen el acceso por ahí a 20 o 10 cuadras de su casa. Tienen el acceso, no, tienen a la institución a la cual deberían acceder, pero por una cuestión tampoco acceden. Entonces construimos una base con un mapa diagnóstico y desde la mesa se conforman los diferentes planes de acción para las cuestiones que surgen de esa base. Así trabajamos para gestionar la obtención del certificado de preidentificación y posterior acompañamiento hacia la inscripción tardía por vía administrativa, la obtención de la partida correspondiente, que lleva otros pasos y pruebas que no son fáciles de cumplir para esta población, pero que nosotros estamos convencidos de que lo vamos a poder lograr y que vamos a estar a la altura de acompañarlos en este camino que no es sencillo. Y como frutilla del postre, la obtención del Documento Nacional de Identidad. Y con ello, la posibilidad, que muchas veces en las entregas nos dicen, ahora existo, cosa que ya no sabemos cómo pedirle perdón como Estado a esa persona que transitó. Un promedio tenemos de población que tiene 40 años, pero estamos hablando desde niños, niñas, hasta personas adultas que no quieren fallecer sin tener un registro de nacimiento, porque tampoco pueden, terminan siendo enterrados como NN, palabra que detestan absolutamente. Nosotros desde el Consejo, que después lo podemos acercar y difundir, es muy importante comunicar y difundir el trabajo que estamos haciendo y concientizar a la población de que hay gente que hoy no tiene DNI, que no tiene que ver con una cuestión de accesibilidad formal o de distancias o cultural. No hay un patrón exacto de por qué las personas no acceden. Nosotros ayudamos en el financiamiento de un documental que se llama Fui Alan por un año, basado en el relato y en la historia de una persona, de un chico, Cristian en realidad, que un año usó el documento de su hermano para poder ser, porque él trabajaba en negro y le pagaban poco y era todo cadenas de no. Entonces, bueno, todo ese año, como él fue Alan, hasta que después pudo inscribirse, lograr su propio DNI, y relatos de personas, por ejemplo, una de las chicas estaba embarazada y usaba el documento de su hermana para tener obra social, porque también tienen que ir a los hospitales y no los atienden. Pero claro, llegó el momento del parto y todos los estudios que se venía haciendo eran de la hermana. Entonces no podían hacer, tuvieron un problema ahí porque no tenían la correlación de la persona embarazada con los nombres de los estudios y después ese bebé, el certificado de parto del embarazo, a nombre de quién salía. Bueno, el documental empieza con las historias de todos justificando de por qué ellos no estaban inscriptos. Ellos dando explicación de por qué no estaban inscriptos. Después cuenta todas las vulneraciones que sufrieron a lo largo de toda su vida. Yo les contaba desde no poder ir en una excursión cuando estaban en la escuela primaria porque el colectivo no tenía la posibilidad de tener un seguro para estos chicos, desde no recibir las tablets cuando fueron tablets, no recibir. Y después, ya en la escuela secundaria, en la deserción del estudio, porque ya no era, no pasaban así nomás, no podían, les exigían cada vez más cosas y terminaban abandonando los estudios. Y después esa
bronca contra el Poder Judicial, que los pone NN en las carátulas, y que ellos como que le echan la culpa al Poder Judicial, pero bueno, ese periplo y lo largo del proceso, que todos sabemos lo que significa un proceso, para poder obtener su derecho a la identidad. Bueno, esto es un poco un resumen bastante acotado de lo que venimos haciendo. Agradecemos la participación y la invitación. Para nosotros es importante poder comunicar y difundir el trabajo que hacemos. Los invitamos a pensar y a trabajar conjuntamente para poder darle solución a estas personas que todavía no tuvieron acceso al principal de todos sus derechos, que es el derecho a la identidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias realmente. Sabemos que esto queda en la lista de reproducción del canal de la Defensoría, porque por ahí tenemos que volver a escuchar y tomar algunos datos que por ahí nos quedaron en el aire y podemos reafirmar. Y siempre tienen el mail y por supuesto tienen la página web de la Defensoría como para estar en acceso. ¿Una pregunta? La escuchamos. Aquí tenemos una pregunta. Sí. Te entiendo. Claro. Aproximada que tendría. Y ahí es donde se nos complicó, porque llamamos al centro de salud, donde ella tenía su historia clínica, porque estaba siendo atendida en ese centro de salud, entonces le pedimos ese certificado. Ahí ese certificado nos fue negado por el médico, que dijo: yo de ninguna manera puedo decir qué edad aproximadamente tiene. Y entonces, a lo cual yo le digo: y si ella tiene un problema de salud, entonces, porque no tenga DNI, ¿no la van a atender? Sí, la vamos a atender en la urgencia, pero tiene una historia clínica en ese centro de salud. Hablamos con el director del centro de salud y nos dice: yo no le puedo exigir al médico que haga algo que él me dice que no. Con lo cual la tuvimos toda la mañana dando vueltas en el centro de salud, donde nosotros ya habíamos concertado con el director una entrevista y demás, y tuvimos a apelar a la buena predisposición de otro médico amigo de Cecilia, que trabajaba en el mismo centro de salud y que nos brindó el certificado. Pero en ese ida y vuelta, nosotros llamando al registro civil, porque el médico nos decía que si lo exige el registro civil, que le otorgue el médico el registro civil nos decía que no, que tenía que ser en el centro de salud. Entonces, bueno, la pregunta es esa, porque en ese caso que tuvimos se nos complicó con eso. Después, ya te digo, apelando a la buena predisposición y a la amistad con el otro, exacto, pero no debería ser así, donde seguimos vulnerando los derechos de las personas. No, bueno, imagínate si a nosotros se nos complica como Estado poder coordinar esa situación, a la gente misma cuando va y pide un certificado de edad presunta. Por un lado está el certificado de preidentificación. El certificado de preidentificación es gratis, no necesitan turno. Hay una toma de datos biométricos, tiene la fotografía, los datos declarados por la persona, nombre, apellido, dirección y firma para los que pueden firmar. Eso no tiene ningún otro requisito. Es como es un trámite simple y sencillo. ¿Cuál es el objetivo del certificado de preidentificación? Que la persona tenga algo hasta tanto pueda acceder a, que es un instrumento, vuelvo a decir, no es un documento de identidad en el sentido que lo entendemos, hasta tanto pueda acceder al documento nacional de identidad. Pero no hay ella ninguna objeción. tenía el certificado de nacimiento. Ella, no por eso, pero una cosa, está bien, pero ahora que está dentro de la vía administrativa la posibilidad de inscripción tardía, los requisitos para inscribir es el certificado de nacido vivo o de parto, como decís vos, 2 testigos, declaración de 2 testigos, de conocimiento, que digan sí, ella es Paula, vive en tal lugar, y la certificación negativa de RENAPER o el certificado de preidentificación.
Esos son los requisitos formales que establece la ley para la inscripción tardía de nacimiento. Cuando la persona no sabe dónde nació y no tiene ese certificado de parto o de nacido vivo, se prevé el certificado médico de edad presunta. Y ahí el periplo, acá el doctor Payés lo viene padeciendo ella hace lo un tenía, tiempo. entonces ella no lo necesitaba. No lo necesitaba, por eso digo. Bueno, pero eso es el falta de registro civil conocimiento. nos dijo que sí lo necesitaba. Bueno, pero por eso es falta de conocimiento. Es nuevo para todos, sí, pero bueno, el registro civil es el organismo encargado de la registración, que es quien debería asesorar a las personas para este tipo de trámites. Lo mismo que el RENAPER. El RENAPER a nosotros nos ha pasado en algunas delegaciones que le piden que saque turno por internet. A una persona que no tiene DNI, lo primero que tenés que hacer es entrar con turno. Primero que sin turno y segundo que no tenés el DNI para pedir el turno. No es requisito, si uno tiene el certificado de nacido vivo o de parto del hospital, el certificado de edad presunta, porque eso es una acreditación de la edad y de que esa persona nació y está certificado por un médico. Cuando no lo tienen, pero sí saben, porque algunos no lo tienen porque lo perdieron, y dicen, yo nací en el hospital tal día, se pide una copia del libro de parto, y eso es lo mismo que la constancia de nacido vivo, o se toma como prueba también, porque a veces no encuentran los libros de parto, el registro del ingreso al hospital de la madre de la persona. Si figura la fecha y el ingreso en el libro de ingresos al hospital, esa es una de las pruebas que también se puede acompañar. Y el médico también puede poner, porque yo en ese momento le decía, ¿por qué no pones la edad que ella te dice? Que ella manifiesta tener. Sí, igual le hacen pruebas, le toman las medidas de los huesos y otras cosas técnicas más. Son muy sencillos. Es un certificado de edad presunta. Es no es que exactamente tiene una edad. Presuntivamente puede tener tal edad. No tiene que ser un médico legista, no tiene que ser un médico especializado. Cualquier médico puede emitir el certificado de edad presunta. Sí tiene que ser en un hospital público. Gracias. De nada. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Invitamos entonces a descender del escenario. Volvemos a darle un aplauso. Y en esta oportunidad volvemos a convocar al doctor Bernardo Bolog y también a Hugo Maldonado, si pueden subir al escenario, por favor, si son tan amables, porque el defensor del pueblo de la ciudad de Corrientes, Agustín Payés, quiere hacer entrega de un presente en este 10º aniversario. Ahí está, muy bien. Somos hermanos, claro que sí. Cruzamos el río y estamos ahí. Permiso. Muy bien. Muchas gracias entonces desde la ciudad de Corrientes. Y hasta aquí llegamos con todos los bloques. Fue un día intenso, sigue intenso, pero esto continúa. Tenemos ya que estamos listos prácticamente para ir hasta el 4º piso, perfecto, donde se realizará el plenario. Es la reunión plenaria de los defensores y las defensoras. Así que hasta aquí las conferencias. Acto seguido el plenario y a las 21:30 nos encontramos en la cena para finalizar una jornada intensa y ya de manera mucho más descontracturada. Feliz resto de la tarde, que tengan un plenario realmente exitoso. Muchas gracias.